¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando alguien alcanza la cima de la fama y el éxito solo para descubrir que eso no trae la verdadera felicidad? Jim Carrey, una de las mayores estrellas de Hollywood, enfrentó esa dura realidad. Su vida es una historia de gloria y sombras, de búsqueda de aceptación y, finalmente, de liberación. Detrás de las risas que nos regaló, había un hombre luchando por encontrarse a sí mismo en un mundo de ilusiones. Bienvenidos a otra noche, donde los misterios nunca duermen. Soy Medianoche, y esto es 7 noches. Hoy vamos a desentrañar la intrigante travesía de Jim Carrey, un artista que desafió no solo a Hollywood, sino también la misma idea de quién debía ser. Hollywood, para muchos, es el destino final de los sueños. Para Jim Carrey, era más que eso, era la redención que creía necesitar. Ahora piensa conmigo, llegas al lugar con el que siempre soñaste, y de repente te das cuenta de que no es nada de lo que imaginabas. Te deja la cabeza dando vueltas, ¿verdad? Vendida como la tierra donde el talento florece y el éxito es inevitable, Hollywood pronto se reveló como una trampa dorada. Cada oportunidad que prometía ser el gran momento le hacía sentir el peso de una aceptación que siempre parecía fuera de su alcance. Se volvió adicto a perseguir la validación, dependiente de las promesas de un futuro brillante. Pero la ciudad de las estrellas tiene su lado oscuro, y Carrey descubrió que la fama y la fortuna a menudo no eran más que fachadas para ocultar el vacío. Hollywood lo abrazaba solo para descartarlo, dejándolo atrapado entre el deseo y la decepción. La travesía de Carrey comenzó con promesas que resonaban como un mantra: vas a ser una gran estrella. Pero la realidad era una serie de puertas cerradas. Aún así, se negó a rendirse, incluso cuando el éxito parecía más una ilusión que una posibilidad. Hollywood era implacable con quienes no encajaban en su molde. Carrey, con su enfoque único de la comedia física y expresiva, a menudo parecía un enigma para la industria. Por cada oportunidad ganada, había un rechazo que le recordaba cuán efímera era la aprobación de los poderosos. En el fondo, sabía que la aceptación de Hollywood tenía un precio, pero estaba dispuesto a pagarlo, hasta que comprendió que el costo era su propia identidad. ¿Conoces esa frase, vender el alma al diablo? En el caso de Jim, el diablo era un contrato de Hollywood y el cheque venía con muchos ceros. Incluso cuando finalmente empezó a cosechar los frutos de su persistencia, Carrey notó algo inquietante. Con cada logro, el vacío interno parecía crecer. Alcanzó los reflectores y generó miles de millones de dólares en taquilla, pero en el silencio de las noches solitarias, la duda lo consumía. ¿Eso era ganar? ¿Ser reconocido por extraños mientras su alma clamaba por algo más profundo? Hollywood le enseñó que la fama era una moneda peligrosa, que compraba aplausos pero no llenaba el espíritu. Este contraste entre el brillo externo y la oscuridad interna fue la primera señal de que la promesa de Hollywood era una ilusión. El auge del éxito de Carrey estuvo acompañado por una sensación de desplazamiento. Era aclamado como un genio cómico, pero se sentía un impostor en su propia vida. Cada alfombra roja y premiación era un recordatorio de que el mundo lo veía de una manera en la que él mismo no se reconocía. La ilusión del gran sueño que Hollywood vendía era más asfixiante de lo que imaginaba. La búsqueda de aceptación había dejado marcas profundas, y empezó a cuestionar todo: quién era, qué era realmente importante y por qué nada parecía suficiente. El escenario que debía ser su triunfo se convirtió en su jaula dorada. El misterio de Hollywood no está solo en las historias de éxito, sino en las narrativas no contadas de soledad y desconexión. Para Carrey, el éxito no trajo respuestas, solo más preguntas. Ese es el momento en que te das cuenta de que la cima de la montaña no tiene la vista prometida. Es más bien una densa niebla. ¿Por qué la realización parecía tan distante incluso en la cúspide de su carrera? Comenzó a darse cuenta de que la promesa de felicidad estaba construida sobre una base de humo y espejos. Y, cuanto más intentaba alcanzar lo que le habían prometido, más se alejaba de sí mismo. La industria que prometía tanto era, en realidad, un gran juego de ilusiones. Antes de convertirse en un ícono, Jim Carrey era solo un chico tratando de sobrevivir. Creciendo en una familia que luchaba por mantener un techo sobre sus cabezas, conoció la privación desde joven. Cuando su familia lo perdió todo, se vieron obligados a vivir en una furgoneta, dependiendo de trabajos temporales para subsistir. El joven Jim encontró en el humor una forma de escapar de las dificultades. Hacía payasadas para distraer a sus padres de las adversidades diarias, intentando arrancarles risas en medio del caos. Pero bajo esa máscara cómica, había un chico que cargaba el peso del mundo en sus hombros.
El primer contacto de Kerry con el fracaso fue devastador. A los 15 años, al presentarse en un club de comedia, fue abucheado cruelmente. El público lo aplastó con risas de desprecio y burlas. Para cualquier adolescente, ese momento podría haber sido el fin de un sueño. Para Jim, fue un punto de inflexión. Decidió alejarse temporalmente de la comedia, no porque hubiera renunciado, sino porque sabía que necesitaba madurar. Ese periodo de reclusión fue una pausa necesaria para comprender que el fracaso era una parte inevitable del camino. Cuando volvió a los escenarios, Kerry era diferente. Había algo más feroz en su determinación, un brillo en los ojos que decía que no aceptaría la derrota como un punto final. A los 17 años, comenzó a abrirse camino, aún en Toronto, logrando pequeñas victorias. Su habilidad para hacer imitaciones se convirtió en su carta de presentación, aunque muchos lo veían solo como otro imitador. Pero él sabía que tenía algo único, algo que lo diferenciaba, y estaba dispuesto a luchar por ello. La pobreza que enfrentó moldeó su resiliencia. Mientras otras estrellas surgían con historias de apoyo familiar y recursos, Kerry emergió de un escenario de necesidad. Aprendió a crear oportunidades donde no había ninguna. La experiencia de vivir en un auto, de trabajar para ayudar a su familia y de enfrentar el fracaso cara a cara no lo quebró. Al contrario, le dio la fuerza necesaria para continuar. Kerry sabía que la adversidad era su mayor maestra. La adversidad no era solo una circunstancia externa, sino también un desafío interno. Necesitaba vencer sus propios miedos e inseguridades. Cada vez que subía al escenario, enfrentaba no solo al público, sino también a sus propios demonios. Sabía que no podía esconderse para siempre detrás de las imitaciones. Si quería ser tomado en serio, tendría que encontrar su propia voz. Esa lucha interna se convirtió en el fundamento de su carrera. Y, aunque el camino fue arduo, estaba decidido a transformar su dolor en combustible. Después de levantarse en los escenarios, Jim Kerry comenzó a moldear su estilo único, pero eso no fue suficiente para evitar los obstáculos. Intentó entrar en el icónico Saturday Night Live 3 veces, siendo rechazado en todas. Cada intento frustrado era un golpe a su confianza, pero también un recordatorio de que no encajaba en los moldes tradicionales. Mientras otros humoristas eran elogiados por su habilidad para contar historias con chistes, Kerry era un maestro de la expresión física y el exceso, algo que la industria aún no sabía cómo valorar. Estaba adelantado a su tiempo, pero pagaba el precio por ser diferente. Estos rechazos podrían haber hecho que cualquiera se rindiera, pero Kerry vio en ellos una oportunidad para reinventarse. Sabía que no era una falta de talento, sino de sincronización y aceptación. Decidió perfeccionar su arte y se sumergió en el circuito de comedia, llevando su estilo a nuevos niveles. Cada presentación era un campo de pruebas, donde experimentaba hasta encontrar el equilibrio perfecto entre imitación, humor físico y autenticidad. Comprendió que su energía desenfrenada era una ventaja, no una debilidad, y estaba dispuesto a usar eso como su marca registrada. Detrás de las cortinas, había un hombre hambriento de éxito, pero también alguien que comenzaba a darse cuenta del costo de su búsqueda. Estudiaba los movimientos de otros comediantes y observaba cómo la industria trataba a quienes intentaban innovar. Aunque estaba ansioso por probar su valía, Kerry comenzó a entender que no bastaba con ser gracioso, era necesario conquistar la atención correcta. El rechazo de grandes nombres como Lorne Michaels, creador del SNL, no fue el final, sino un recordatorio de que tendría que abrir sus propias puertas. Cuando la oportunidad finalmente llegó, fue a través de algo inesperado, In Living Color. La serie, creada por los hermanos Wayans, era un espacio donde su excentricidad podía brillar. La oportunidad surgió porque Damon Wayans reconoció su talento en una película menor, Earth Girls Are Easy. Kerry fue presentado a Keenen Ivory Wayans, y el resto es historia. Finalmente encontró un entorno donde podía explorar su creatividad sin límites, transformando su energía caótica en oro cómico. Fue allí donde comenzó a moldear lo que sería la base de su futura carrera. Pero, incluso mientras construía su reputación, Kerry sabía que la lucha no había terminado. Entendía que el mundo del entretenimiento era volátil y que la aceptación era tan pasajera como las risas. Su determinación, sin embargo, era más fuerte que nunca. Comenzó a creer que no solo sobreviviría en ese mundo, sino que lo dominaría. Lo que comenzó como un intento desesperado por demostrar su valía estaba transformándose lentamente en algo más profundo, un viaje para descubrir hasta dónde podía llevarlo su arte.
In Living Color fue el escenario donde Jim Carrey comenzó a mostrar su verdadero potencial. La serie, orientada al humor provocativo e innovador, era un terreno fértil para la energía desenfrenada de Carrey. Rápidamente se convirtió en una de las estrellas del programa, creando personajes inolvidables como el insano Fire Marshal Bill. Mientras otros shows de comedia seguían fórmulas predecibles, In Living Color se atrevía a ir más allá, y Carrey sabía que esa era su oportunidad de destacar en un espacio que aceptaba su creatividad fuera de lo común. Finalmente encontró una audiencia que entendía y valoraba su originalidad. Sin embargo, incluso en un entorno que celebraba la diferencia, Carrey sabía que era un forastero. Era uno de los pocos actores blancos en un elenco predominantemente negro y latino, lo que hacía que tuviera que probar su valía continuamente. Pero, en lugar de intimidarse, usó eso como combustible para sus actuaciones. En cada sketch, elevaba el nivel, entregando una energía que rozaba lo surrealista. Su humor físico y expresiones faciales exageradas captaron la atención no solo del público, sino también de los críticos, que finalmente comenzaron a notar su talento. El éxito en In Living Color no solo impulsó su carrera al mainstream, sino que también lo preparó para la próxima etapa, el cine. Fue allí donde comenzó a experimentar con personajes más complejos y multidimensionales, incluso en un formato cómico. No tenía miedo de exponerse completamente en escena, algo que se convertiría en su sello distintivo. Pero, mientras el público reía, Carrey comenzó a notar algo curioso. Todavía sentía que no había conquistado completamente el respeto que deseaba. El programa también representó una transición para Carrey, quien empezó a cuestionar los límites del humor y del arte. Veía In Living Color como un espacio seguro para explorar su creatividad, pero sabía que el mundo fuera de ese escenario era mucho más implacable. En cada actuación, se preguntaba si estaba siendo simplemente tolerado o realmente aceptado. Esa duda lo persiguió por mucho tiempo, pero también lo impulsó a buscar más. Carrey quería más que ser gracioso, quería ser reconocido como un artista. Conforme la fama de Carrey crecía, comenzó a destacarse como una figura prominente en la comedia de los años 90. Pero, incluso en la cúspide de su éxito, nunca perdió de vista lo que In Living Color representaba, un trampolín hacia algo mayor. Para Carrey, el programa no era solo un trabajo, era una afirmación de que tenía algo único que ofrecer. Y, aunque sabía que el camino aún sería largo, In Living Color fue el punto de inflexión que mostró que estaba en el camino correcto. A pesar de todas las victorias que el programa le trajo, Carrey sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Necesitaría llevar su energía y creatividad al cine, un territorio donde el fracaso podía significar el fin de todo. Pero estaba preparado. In Living Color no solo le dio una plataforma, sino que también le enseñó que el riesgo era una parte esencial del éxito. Estaba listo para dar el siguiente paso, incluso si eso significaba enfrentar un nuevo conjunto de desafíos. El lanzamiento de Ace Ventura, Pet Detective en 1994 marcó el verdadero punto de inflexión en la carrera de Jim Carrey. La película, una comedia absurda sobre un detective especializado en encontrar animales desaparecidos, le dio a Carrey la libertad de explorar todo su arsenal de humor físico, expresiones faciales exageradas y energía caótica. Incluso siendo una apuesta arriesgada para los estudios, Ace Ventura se convirtió en un éxito inmediato, transformando a Carrey en uno de los mayores nombres de Hollywood casi de la noche a la mañana. Para el público, era un soplo de aire fresco, para la industria, una mina de oro. Pero el éxito de Ace Ventura no fue solo un logro. También fue el inicio de un periodo de intensa presión. De repente, Carrey pasó a ser visto como una garantía de taquilla millonaria, y las expectativas sobre sus próximos papeles crecieron exponencialmente. Siguió ese éxito con The Mask, donde interpretó a un hombre común transformado en un personaje de caricatura al usar una máscara mágica. La película recaudó más de $350 millones en todo el mundo y consolidó a Carrey como una estrella capaz de llevar una película por sí solo. No solo fue un éxito comercial, sino también una prueba de que tenía algo raro, carisma irresistible y talento genuino. Ese mismo año, Carrey protagonizó Dumb and Dumber, una comedia de amigos que logró un éxito arrollador. Su química con Jeff Daniels y las situaciones absurdas crearon una fórmula que encantó al público. La película generó $247 millones en taquilla, una cifra impresionante para la época. En menos de un año, Carrey había protagonizado 3 éxitos consecutivos, cada uno diferente del otro,
pero todos marcados por su energía inagotable y su capacidad de conectar con el público. Era, sin duda, el rey de la comedia de los años 90, y su estrella parecía destinada a brillar aún más. Con el éxito vinieron los contratos millonarios. Kerry se convirtió en el primer actor en recibir $20 millones por una sola película, The Cable Guy. Este contrato histórico lo colocó al mismo nivel que íconos como Arnold Schwarzenegger y Harrison Ford, pero también generó controversia. La crítica y el público comenzaron a cuestionar si realmente valía todo eso. Cuando la película tuvo un desempeño promedio, los detractores de Kerry aprovecharon la oportunidad para criticarlo. A pesar de eso, no permitió que el fracaso comercial afectara su confianza. Al contrario, comenzó a explorar papeles más audaces y diferentes. A pesar de los ocasionales tropiezos, el reinado de Kerry en los años 90 fue incuestionable. No era solo un comediante, sino un fenómeno cultural. Sus personajes, frases y gestos invadieron el imaginario popular, convirtiéndolo en una figura omnipresente. Sin embargo, bajo la superficie, Kerry empezaba a sentir las grietas de su realidad. Aunque estaba en la cima del éxito, el vacío que lo había acompañado desde el principio persistía. Hollywood le había dado todo lo que pensaba que quería, pero algo esencial seguía fuera de su alcance. A lo largo de su ascenso meteórico, Jim Carrey demostró ser más que solo un comediante. Era un transformista, alguien capaz de moldearse completamente a cada papel que asumía. En The Mask, dio vida a Stanley Ipkiss, un personaje tímido que se transforma en un tornado de energía y caos. Con efectos especiales que amplificaban sus expresiones faciales y movimientos, la película fue diseñada para resaltar su estilo cómico único. Pero lo que pocos sabían era cuánto se dedicaba Kerry a esas transformaciones, poniendo cuerpo y alma en cada personaje para garantizar que fueran memorables. Esa habilidad para reinventarse era un reflejo directo de su vida personal. Desde joven, Kerry usaba el humor y la imitación como una forma de escapar de la dura realidad. Podía ser cualquiera, excepto él mismo. Esa práctica evolucionó en una herramienta poderosa en su carrera, permitiéndole interpretar desde el bufón más ridículo hasta personajes más oscuros y complejos. Cada transformación era una manera de perderse en la piel de otra persona, un alivio temporal de sus propias luchas internas. Pero, con el tiempo, empezó a preguntarse, ¿quién era el verdadero Jim Carrey detrás de todas esas máscaras? El papel de Ace Ventura es un ejemplo claro de esa dedicación. Aunque muchos veían al personaje como solo otra comedia ligera, Carrey lo veía como una oportunidad para explorar algo más profundo. Creó gestos, una voz distintiva y una presencia en escena tan caricaturesca como cautivadora. Ace Ventura no era solo un detective de animales, era una personificación de todo lo que Carrey podía ofrecer: energía incontrolable, imprevisibilidad y una habilidad única para hacer reír al público mientras se preguntaban cómo podía ser tan impredecible. Pero, a medida que avanzaba hacia papeles como el Riddler en Batman Forever y Lloyd Christmas en Dumb and Dumber, Carrey comenzó a experimentar algo curioso. Notó que sus personajes eran celebrados por ser extremos, pero pocos reconocían la habilidad técnica y emocional necesaria para darles vida. Esa falta de reconocimiento comenzó a pesar sobre él, llevándolo a buscar roles más dramáticos, como en The Truman Show. Quería demostrar, tanto al público como a sí mismo, que era más que una cara divertida. Esa búsqueda de transformación alcanzó nuevos niveles cuando asumió el papel en The Cable Guy. Al interpretar a un personaje más oscuro y complejo, Carrey mostró que estaba dispuesto a salir de su zona de confort. Sin embargo, el público no estaba preparado para verlo de esa manera, y la recepción fue mixta. Aún así, para Carrey, la película representó una victoria personal. Sabía que tenía que seguir desafiándose, incluso si eso significaba decepcionar a parte de su base de fans. El misterio detrás de las transformaciones de Carrey era que, cuanto más profundizaba en sus personajes, más parecía alejarse de sí mismo. Era capaz de crear mundos enteros a través de sus actuaciones, pero, fuera de las cámaras, se sentía perdido. Esa dualidad entre la persona pública y el hombre privado se convertiría en un tema recurrente en su vida, culminando en un viaje espiritual que cambiaría su visión de todo lo que había logrado. El lanzamiento de The Cable Guy en 1996 marcó un momento polarizador en la carrera de Jim Carrey. Después de consagrarse con comedias ligeras y accesibles, la película trajo un enfoque mucho más oscuro y perturbador. En el papel de un técnico obsesivo y desequilibrado, Carrey se alejó de su zona de confort,
optando por explorar matices que iban más allá del humor físico. Estaba decidido a ampliar sus horizontes como actor, pero el público y la crítica no estaban preparados para este cambio. Para muchos, la comedia oscura parecía un desvío demasiado arriesgado, y la película fue considerada un fracaso comercial. Lo que pocos percibieron en ese momento fue la profundidad del personaje que Kerry había construido. Se sumergió en las inseguridades humanas, el miedo al abandono y el deseo de conexión, creando un retrato inquietante de un hombre atrapado en su propia soledad. Para Kerry, The Cable Guy fue una oportunidad para mostrar que podía explorar el lado más oscuro de la comedia, mezclando elementos de drama psicológico. Sin embargo, las expectativas del público hacia él como el rey del humor ligero hicieron que la recepción de la película fuera más un juicio sobre su carrera que una evaluación justa del trabajo. La reacción negativa fue un golpe para Kerry, especialmente porque vino justo después de la conquista de un contrato histórico de $20 millones. La prensa no escatimó críticas, señalando el salario como una afrenta al talento de otros actores más establecidos. Kerry fue puesto bajo el microscopio, y su decisión de asumir un papel más audaz fue interpretada como arrogancia en lugar de ambición artística. A pesar de eso, se mantuvo firme en su elección, creyendo que arriesgar era una parte esencial de su crecimiento como artista. A pesar de la controversia, The Cable Guy ganó un estatus de culto con el paso de los años, y muchos comenzaron a reconocer el valor de Kerry al asumir un papel tan desafiante en un momento en que podría haber optado por algo más seguro. Demostró que estaba dispuesto a sacrificar la aprobación fácil para seguir un camino que resonara más profundamente con su visión creativa. Sin embargo, esta experiencia también lo hizo darse cuenta de que la aceptación de Hollywood era condicional y voluble. Si no entregaba lo que esperaban, sería rápidamente descartado. La elección de participar en The Cable Guy fue más que un experimento artístico, fue una declaración. Kerry quería mostrar que no estaba limitado a un solo género o estilo. Sabía que esta transición sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. La película, aunque subestimada en su momento, reveló un lado de Kerry que pocos conocían, un actor dispuesto a explorar la oscuridad y la complejidad de la condición humana, incluso si eso significaba arriesgar su reputación. Detrás de la controversia, había un misterio más profundo, hasta donde estaba dispuesto a llegar Kerry para liberarse del estereotipo de comediante. The Cable Guy fue un hito en su carrera, no solo por el riesgo creativo, sino porque plantó la semilla de su futura transformación. Comenzó a cuestionar los límites de lo que significaba ser una estrella de Hollywood, y ese cuestionamiento lo llevaría a elecciones aún más audaces en el futuro. El lanzamiento de The Truman Show en 1998 fue un momento de redefinición para Jim Carrey. En el papel de Truman Burbank, interpretó a un hombre cuya vida entera era una mentira cuidadosamente construida para entretener a millones de espectadores. La película, aunque categorizada como una comedia dramática, exploró temas profundos de control, libertad y lo que significa vivir una vida auténtica. Para Kerry, interpretar a Truman fue más que solo un papel. Fue una reflexión sobre su propia existencia en Hollywood y la percepción de que él también era, de alguna manera, una marioneta en un espectáculo mayor. Truman era un personaje muy diferente de todo lo que Kerry había hecho antes. La complejidad emocional del papel exigió que dejara de lado sus típicas payasadas y explorara la vulnerabilidad. El público observó cómo Truman lentamente se daba cuenta de que su realidad era una farsa, rodeada de actores y escenarios artificiales. Este despertar reflejaba el propio momento de Kerry, que comenzaba a cuestionar las dinámicas de control y manipulación en su vida y carrera. Se dio cuenta de que, al igual que Truman, su identidad estaba siendo moldeada por fuerzas externas. El impacto de The Truman Show fue inmenso, tanto a nivel crítico como comercial. La película recaudó $264 millones en todo el mundo y le valió a Kerry un Globo de Oro como mejor actor en película dramática. Más importante aún, demostró que podía trascender el género de la comedia y ser tomado en serio como actor. El éxito del filme también destacó cuán universal era el tema de la búsqueda de la libertad. Muchos se identificaron con Truman, atrapados en sus propias cúpulas, y vieron en Kerry una nueva profundidad que nunca antes habían notado. La película también planteó cuestiones sobre el papel de los medios y la explotación de la privacidad. Para Kerry, estos temas resonaron profundamente, ya que había experimentado de primera mano los efectos de la fama. Su vida personal estaba constantemente bajo los reflectores,
y comenzó a preguntarse hasta qué punto era realmente libre para tomar sus propias decisiones. Al igual que Truman, anhelaba escapar del espectáculo y encontrar algo real. The Truman Show no fue solo una película para Kerry, fue una catarsis. Detrás de las cámaras, Kerry se sumergió aún más en cuestiones filosóficas y espirituales. Comenzó a cuestionar no solo su carrera, sino su propia identidad. ¿Qué significaba ser Jim Carrey? ¿Quién era más allá de los papeles que interpretaba? Estas preguntas resonaban en los diálogos de la película, donde Truman finalmente toma el valor de salir de la cúpula y enfrentar lo desconocido. Para Kerry, The Truman Show fue una oportunidad para explorar estas cuestiones en un nivel profundo y personal. El éxito de The Truman Show marcó el inicio de una nueva fase en la carrera de Kerry, pero también destacó el creciente malestar que sentía con la industria del entretenimiento. Se dio cuenta de que Hollywood, al igual que la cúpula de Truman, era una construcción cuidadosamente diseñada para manipular y controlar. La película plantó las semillas de su búsqueda de algo mayor, una vida que no estuviera definida por la fama o la aprobación ajena, sino por la libertad de ser él mismo. Tras el éxito de The Truman Show, Jim Carrey comenzó a ver con más claridad lo que estaba mal en su vida. La gloria que venía de la taquilla y los premios era temporal, mientras que la sensación de vacío parecía permanente. Hollywood, con toda su pompa y superficialidad, era una máquina que trituraba individuos y los convertía en productos. Para Carrey, eso se volvió insoportable. Comenzó a ver la industria como una gran representación, una réplica de la cúpula de Truman, donde todos los movimientos estaban calculados y la libertad era una ilusión cuidadosamente orquestada. Esa epifanía lo llevó a cuestionar no solo su carrera, sino también los valores que la sustentaban. Se preguntó si estaba viviendo para agradar a otros o a sí mismo. Carrey comenzó a observar cómo los aplausos, que antes eran la validación que buscaba, se habían convertido en prisiones invisibles. Con cada nueva película, sentía la presión de superar a la anterior, no porque quisiera, sino porque la industria lo exigía. Para él, Hollywood ya no era un lugar de sueños, sino un espacio donde la autenticidad se sacrificaba en pos del éxito comercial. Carrey no estaba solo en esta percepción. Veía a otras estrellas atrapadas en el mismo ciclo, buscando aceptación en una industria que requería constante reinvención para seguir siendo relevante. Pero, a diferencia de muchos, decidió no fingir que todo estaba bien. Comenzó a hablar abiertamente sobre la superficialidad del éxito y la trampa que era vivir en busca de validación externa. Describía la fama como una droga que, aunque inicialmente adictiva, acababa corroyendo el alma. Esa honestidad lo alejó de algunos círculos, pero para Carrey fue el primer paso para encontrar algo más significativo. El vacío que sentía también lo llevó a explorar su espiritualidad. Ya sé, esta parte puede sonar un poco zen, pero calma, que aquí hay profundidad. Es como cuando apagas el ruido para escuchar lo que hay dentro. Empezó a buscar respuestas en filosofías que iban más allá del mundo material, creyendo que el verdadero significado de la vida no podía encontrarse en Hollywood. Esta búsqueda se hizo evidente en entrevistas y discursos donde Carrey hablaba sobre el desapego, la aceptación y la importancia de vivir en el presente. Creía que la felicidad no estaba en la conquista de premios o récords de taquilla, sino en la capacidad de encontrar paz dentro de uno mismo. Aunque estaba cada vez más desconectado del sistema de Hollywood, Carrey no abandonó por completo su carrera. Continuaba trabajando, pero sus papeles comenzaron a reflejar su transformación interior. En películas como Man on the Moon, exploró las complejidades de la identidad y los límites entre la realidad y la actuación. Estas elecciones eran un reflejo directo de sus propias preguntas. ¿Quién era más allá de los papeles que interpretaba? Hollywood podía haberle dado una plataforma, pero Carrey estaba decidido a usarla para cuestionar, no solo para entretener. La reflexión de Carrey sobre el vacío de Hollywood se convirtió en una crítica profunda a la propia industria. Observó cómo la búsqueda del éxito a menudo llevaba a la destrucción personal. Para él, la verdadera libertad estaba en abandonar la necesidad de aceptación y encontrar valor en algo más grande que la fama. Este viaje lo alejó de los reflectores, pero le dio una nueva perspectiva. Carrey comenzó a entender que el arte que realmente importaba no era aquel que agradaba al público, sino aquel que permitía al artista ser honesto consigo mismo. A pesar de su éxito, Jim Carrey enfrentaba batallas internas que pocos podían ver. La depresión, un espectro que lo acompañaba desde hacía años, se volvió más evidente a medida que alcanzaba la cima de su carrera.
Solía describir esta condición como una sensación de peso insoportable, un vacío que ni los aplausos ni el dinero podían llenar. Para Kerry, la depresión era un reflejo directo de su desconexión con quien realmente era. Se dio cuenta de que se había perdido en el personaje de Jim Carrey, la estrella, y que necesitaba redescubrirse. El despertar espiritual de Kerry comenzó con una simple pregunta: ¿quién soy? Empezó a estudiar las obras de Eckhart Tolle, un autor conocido por sus enseñanzas sobre el poder del momento presente. Para Kerry, estas lecturas fueron transformadoras. Descubrió que la mayor parte de su dolor venía de vivir en el pasado o anhelar el futuro, en lugar de simplemente estar presente. Esta epifanía fue un alivio para alguien que había pasado décadas persiguiendo una felicidad que siempre parecía estar en el próximo proyecto o logro. En entrevistas, Kerry comenzó a hablar abiertamente sobre su viaje espiritual. Describía momentos en los que sentía una profunda conexión con el universo, como si se hubiera liberado de las limitaciones de su propia mente. Para él, esos momentos eran revelaciones de que la felicidad no dependía del éxito o la fama, sino de una aceptación total del presente. Comenzó a meditar regularmente, buscar el silencio y desconectarse de las presiones externas. Esto no solo lo ayudó a lidiar con la depresión, sino también a redefinir lo que era importante en su vida. Este despertar, sin embargo, no fue fácil. Kerry tuvo que confrontar sus propias sombras, incluido el ego que había sido alimentado por años de adoración. Se dio cuenta de que la fama, aunque seductora, era una construcción frágil. El viaje para superar la depresión involucró desmantelar la idea de Jim Carrey como una entidad separada y entender que era parte de algo más grande. Comenzó a verse a sí mismo como una expresión del universo, una perspectiva que le trajo tanto consuelo como misterio. Los cambios en Kerry también fueron evidentes en su arte. Comenzó a elegir papeles que reflejaban su nueva visión del mundo, como en Eternal Sunshine of the Spotless Mind y The Truman Show. Estas películas exploraban temas de identidad, memoria y realidad, resonando con sus propias experiencias. Para Kerry, actuar dejó de ser solo un medio de vida y se convirtió en una forma de explorar las cuestiones más profundas de la existencia. Kerry también comenzó a compartir su viaje con otras personas. Usaba su plataforma para hablar sobre salud mental, espiritualidad y la importancia de buscar algo más allá de las apariencias. Para él, el verdadero propósito de la vida era la conexión, con los demás, con la naturaleza y consigo mismo. Aunque su viaje aún estaba en marcha, había encontrado una nueva paz, una luz que finalmente comenzaba a brillar a través de la oscuridad. La muerte de Catriona Wright en 2015 marcó uno de los momentos más oscuros y controvertidos en la vida de Jim Carrey. La joven maquilladora irlandesa, con quien Kerry había mantenido una relación intermitente desde 2012, fue encontrada muerta tras una sobredosis de medicamentos recetados. Las circunstancias de su muerte rápidamente llamaron la atención, y el nombre de Kerry fue arrastrado al centro de la tormenta. Las acusaciones de que él habría proporcionado los medicamentos que llevaron a la tragedia hicieron que los medios y la opinión pública lo vieran no como una estrella o comediante, sino como un posible cómplice de algo terrible. El caso tomó mayores proporciones cuando Mark Burton, el exmarido de Catriona, y su madre, Brigitte Sweetman, presentaron demandas legales contra Kerry. Las acusaciones eran devastadoras. Alegaban que Kerry había dado a Catriona los medicamentos que causaron su muerte, utilizando el seudónimo Arthur King para obtenerlos ilegalmente. Además, surgieron alegaciones de que él la había expuesto a enfermedades de transmisión sexual sin informarle. Documentos supuestamente firmados por ella, con mensajes dolorosos, pintaban un retrato de una mujer emocionalmente destruida, describiendo a Kerry como una figura tóxica en su vida. Kerry negó rotundamente las acusaciones, calificando las demandas como intentos de extorsión. En declaraciones públicas, se mostró devastado por la pérdida de Catriona y afirmó que era alguien profundamente herida que enfrentaba sus propios demonios. Para él, las alegaciones eran un ataque a su integridad y a la memoria de alguien que amaba. Se negó a llegar a un acuerdo financiero con los abogados de Brigitte Sweetman y Burton, insistiendo en que lucharía para limpiar su nombre, aunque eso significara reabrir las heridas causadas por la tragedia. El caso se convirtió en una verdadera batalla judicial. Se divulgaron mensajes de texto entre Kerry y Catriona, así como un supuesto resultado de un examen médico en el que Kerry habría utilizado otro seudónimo para tratar enfermedades de transmisión sexual. Los abogados de Kerry argumentaron que las evidencias habían sido manipuladas y que las demandas tenían motivaciones financieras.
Sin embargo, el impacto público fue innegable. Kerry, que ya luchaba con su salud mental y cuestionaba el vacío de Hollywood, ahora debía lidiar con una sombra aún más pesada en su vida. En 2018, las demandas fueron desestimadas, supuestamente con un acuerdo fuera de los tribunales, pero el misterio y la controversia permanecieron. Los eventos plantearon preguntas sobre la influencia de la fama y las complejidades de las relaciones humanas en medio de dinámicas de poder y vulnerabilidad. Aunque Kerry intentó seguir adelante, el caso dejó cicatrices profundas. El público, dividido entre apoyarlo o condenarlo, comenzó a verlo no solo como una estrella, sino como un hombre marcado por tragedias y errores que lo perseguían. La muerte de Catriona White reveló más que un drama personal, expuso el lado oscuro de la vida de las celebridades, donde cuestiones privadas son explotadas públicamente. Para Kerry, este episodio fue un recordatorio más de que la fama no protege a nadie del dolor o las consecuencias de elecciones pasadas. Continuó trabajando en su arte, pero con una nueva capa de introspección y melancolía. El brillo de las pantallas de cine ahora contrastaba fuertemente con las sombras que permeaban su vida personal, haciendo que su legado fuera aún más complejo y humano. El desencanto de Jim Carrey con Hollywood se hizo evidente en una serie de declaraciones públicas a finales de la década de 2010. Comenzó a hablar sobre la industria con un tono sarcástico, casi acusatorio, exponiendo lo que él veía como la superficialidad y la hipocresía que permeaban el sistema. Uno de los momentos más destacados fue su participación en la Semana de la Moda de Nueva York, donde declaró que todo era sin sentido y que no creía en personalidades o íconos. Para muchos, esto fue interpretado como un colapso emocional, para otros, como un acto de valentía. Kerry llamó la atención por desafiar abiertamente los valores de Hollywood, criticando la obsesión por los premios y el estatus. Durante un discurso en los Globos de Oro, ironizó sobre la búsqueda de reconocimiento al decir que soñaba con ser un 3 veces ganador del Globo de Oro porque, tal vez así, sería finalmente suficiente. Ese tono, aunque humorístico, cargaba un peso real. Estaba exponiendo la futilidad de la validación externa que tanto había buscado en el pasado. Kerry ya no era el mismo hombre que anhelaba aceptación. Ahora veía a Hollywood como una gran actuación, donde el verdadero significado de la vida se ignoraba. Su discurso ganó fuerza porque era genuino. Kerry ya había experimentado la cima del éxito y sabía que no traía la paz o el propósito que muchos imaginaban. Comenzó a cuestionar públicamente el papel de los medios y la forma en que las celebridades eran tratadas como dioses modernos. Sus entrevistas se volvieron provocativas, mezclando filosofía, espiritualidad y críticas incisivas a la industria. Mientras algunos veían esto como un acto de rebeldía, otros lo calificaban de inestable. Kerry, sin embargo, parecía estar más conectado consigo mismo que nunca. Esa exposición de la farsa de Hollywood no era solo una crítica externa, también era una confesión. Kerry admitía que, durante años, había interpretado un personaje, él mismo. El Jim Carrey que el mundo conocía era, en realidad, una construcción, moldeada por la expectativa pública y la necesidad de agradar. Esa revelación fue a la vez liberadora y aterradora. Si él no era el personaje que había creado, entonces, ¿quién era? Esa era la pregunta que Kerry intentaba responder mientras desmantelaba su propia identidad pública. La respuesta que encontró fue simple, pero profunda: no era nadie. Para Kerry, la verdadera paz estaba en abandonar el ego y el apego a las definiciones externas. Comenzó a predicar el desapego, alentando a las personas a mirar más allá de las máscaras que todos usamos. Ese viaje de autodescubrimiento hizo que Kerry se alejara cada vez más de la industria, pero también atrajo la admiración de muchos que lo veían como un ejemplo de coraje para cuestionar el sistema. Al exponer la farsa de Hollywood, Kerry reveló algo que pocos se atreven a admitir: el éxito no garantiza la felicidad, y la fama no define quiénes somos. Su mensaje resonó como un llamado para que todos buscaran algo más auténtico, más significativo. Se convirtió en un enigma, una estrella que rechazaba el brillo, un hombre que, en medio del caos, buscaba la verdad. A medida que Jim Carrey se alejaba de la máquina de Hollywood, su filosofía de vida comenzó a tomar forma. Pasó a predicar el desapego como una forma de libertad, cuestionando no solo los valores de la industria, sino la propia idea de identidad. Kerry afirmaba que el yo que todos construimos es una ilusión, una máscara creada para agradar a otros y sobrevivir en sociedad. Para él, la verdadera esencia del ser humano no estaba en la búsqueda incesante de aceptación,
sino en la capacidad de abandonar el ego y aceptar la simplicidad del momento presente. Esta perspectiva de desapego resonaba con su propia trayectoria. Después de décadas interpretando papeles, no solo en las pantallas, sino en la vida real, Carey comenzó a darse cuenta de cuán frágil era su noción de Jim Carrey. Se describía a sí mismo como un personaje, un producto de las expectativas de Hollywood y del público. Su decisión de desconstruir esa identidad fue a la vez liberadora y desafiante. Carrey reconoció que su fama había sido construida sobre una base ilusoria y decidió usar su plataforma para hablar sobre lo que realmente importaba, la esencia del ser. Ese cambio se hizo evidente en sus apariciones públicas y entrevistas. En una de ellas, declaró que Jim Carrey no existe. Para muchos, eso sonaba como un colapso psicológico, pero, para él, era un despertar. Creía que la felicidad estaba más allá del concepto de éxito o fracaso, más allá de la etiqueta de actor o comediante. Para Carrey, la vida era un campo de energía en constante movimiento, donde cada persona era una parte de algo mayor. Al abandonar las ataduras de la identidad, encontró una paz que no había experimentado antes. El desapego de Carrey también lo llevó a replantear su relación con la fama y la materialidad. Comenzó a alejarse de roles que no resonaban con su nueva visión del mundo, optando por proyectos que ofrecieran más significado. También pasó a dedicarse a la pintura, una forma de arte que, según él, le permitía explorar su mundo interior sin las limitaciones impuestas por guiones o expectativas externas. Su arte era crudo, emocional, muchas veces abstracto, un reflejo de su viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, esa transformación no estuvo exenta de críticas. Muchos lo acusaron de estar huyendo de la realidad o de ser arrogante por rechazar el sistema que lo había hecho famoso. Carrey, sin embargo, parecía inmune a esas opiniones. Sabía que estaba siguiendo un camino que pocos entendían, pero que era necesario para su cordura y crecimiento espiritual. Comenzó a ver la vida como un gran teatro, donde el verdadero desafío era encontrar el valor para quitarse la máscara y enfrentar la verdad. Su filosofía de desapego no era solo un discurso abstracto, sino una práctica real. Carrey se convirtió en un ejemplo de que, incluso en la cúspide del éxito, es posible detenerse, reflexionar y cambiar de dirección. Demostró que la identidad no es una prisión, sino una elección, algo que podemos abandonar y reconstruir siempre que sea necesario. Y, al compartir su viaje, inspiró a otros a cuestionar sus propias vidas y buscar una libertad que va más allá de lo que el mundo espera de nosotros. El legado de Jim Carrey trasciende sus películas y papeles icónicos. No solo es recordado como uno de los mayores comediantes de todos los tiempos, sino también como un hombre que se atrevió a cuestionar todo lo que el mundo le decía que era importante. Su impacto va más allá de la pantalla. Abrió un diálogo sobre identidad, fama, espiritualidad y lo que realmente significa vivir. Para Carrey, el mayor acto de rebeldía fue admitir que el éxito no trae felicidad y que la verdadera riqueza está en encontrar paz con uno mismo. El viaje de Carrey estuvo marcado por altibajos extremos. Pasó de vivir en una furgoneta con su familia a ser el actor mejor pagado de Hollywood. Pero, a diferencia de muchos que se pierden en el brillo de la fama, usó su éxito como una lente para examinarse a sí mismo y a la sociedad. Su valentía al exponer el vacío de la industria del entretenimiento fue un acto de subversión que pocos se atreverían a realizar. Al hacerlo, Carrey se convirtió en algo más que una estrella, se convirtió en un pensador, un provocador y, para muchos, una inspiración. Incluso enfrentando tragedias personales y controversias, Carrey se mantuvo fiel a su búsqueda de autenticidad. No se conformó con ser un ícono cómico, quiso explorar roles dramáticos, desafíos creativos y, eventualmente, su propia espiritualidad. Esa valentía para cambiar, para reinventarse constantemente, es parte de lo que hace que su legado sea tan único. Demostró que el verdadero arte no está en agradar al público, sino en expresar algo genuino, aunque eso signifique incomodidad o rechazo. Hoy, Jim Carrey es recordado no solo por sus actuaciones hilarantes, sino también por su sabiduría inquietante. Es como ese amigo que te hace reír y luego suelta una frase que te deja pensando por semanas. Usó su fama para desafiar ideas convencionales sobre el éxito y la felicidad, alentando a las personas a mirar más allá de las apariencias y encontrar significado en sus propias vidas. En discursos e entrevistas, sus palabras resuenan como recordatorios de que somos más que nuestros títulos, logros o fracasos. Para Carrey, lo que realmente importa es la luz que compartimos con los demás. Su legado también se extiende al arte visual,
una pasión que abrazó como una forma de explorar emociones e ideas que no podían expresarse con palabras o actuación. Sus pinturas son intensas, muchas veces políticas, pero siempre personales. Son una extensión de su viaje, una prueba de que la creatividad es un camino hacia la libertad. Incluso fuera de los reflectores, Carey sigue creando, no para agradar, sino para expresar la verdad que encontró dentro de sí mismo. Jim Carrey no es solo una figura de la comedia o el cine, es un enigma viviente. A través de su viaje, nos enseñó que el éxito externo puede ocultar un vacío interno, pero también que es posible cuestionarlo todo, desapegarse de las ilusiones y encontrar una nueva forma de vivir. Se convirtió en un ejemplo de transformación, valentía y búsqueda de significado en un mundo obsesionado con las apariencias. Esta historia es solo una pieza, y algún día, tal vez veamos el rompecabezas completo. Si esto también te hizo reflexionar, suscríbete y dale me gusta al video. Esto ayuda a que el canal crezca. No olvides compartir, al final, más voces significan más descubrimientos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este misterio te atrapó, pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos videos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.